Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy tenemos Rogue City Robocop capítulo 2. Venga, vamos a darle. Venga, va. Corregidos unos problemillas de iluminación y tal. Vamos a ello. A ver, estamos donde Pickles. Pickles. Venga, apartamento 21. Vamos. Vamos a dar robocaña. What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. She's good at reading people, and I'm the type of person that doesn't like to be read. I know that inevitably I'll do something she doesn't approve of. Like steal a watch? Like steal a watch. ¿Vamos o qué? ¿Arriba, abajo? ¿Esto qué? ¡Hombre! ¿Qué pasó aquí, Cotilla. El vecino Cotilla. A ver, aparentemente marca por aquí. Vamos allá. ¿Habrá pruebas y cosas de esas o no? Oh, tiene que sonar eso. Robocop. Are you here about Mike? Yes, I am sorry to hear about your husband. Todo muy normal, que te entregue un pedazo de robot en casa. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. Yeah. I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Vamos a ver. Was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me, but maybe it's in his files. ¿Qué tal si buscamos? Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles? That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. Pues yo creo que ya... I think I Irte. have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, Robocop. Now I just need to break it down for our son. He does not know? I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends.
Venga, ir a la cancha de baloncesto. Yo pensaba que no se iban a callar estos dos nunca. O sea, vaya manera de hablar. Documentos, ¿dónde están los documentos? A ver, para empezar. A ver qué tiene esta mujer por aquí. A ver si la tengo que detener o algo por comer demasiado... Mira, aquí está. Carta de recomendación. A ver qué es esto. Programa controlador de adicción, tal, Pickles Green, firma la persona participante. Bueno, o sea, no me voy a leer todo, pero está claro que Pickles está podridito, el pobre. Venga, va, no hay nada aquí. Aquí hay algo. Esto era escaneando botón secundario. Foto enmarcada de la familia Briggs. ¿Algo más? ¿Hay por aquí? Ajá, no veo nada por aquí, nada por allá. Seguro que han escondido alguna cosa, malditos. Bueno, ya te he registrado la casa. Hala, hasta luego. A ver, el amigo Pickles. Venga, Pickles. Pretty much as expected. We are not done. We're not? We are not done. Do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. No me suena. Si es una cita, no me suena. Por lo menos así en inglés. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Venga, va. Playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? We are going to remind Gale's son that it is past curfew. A ver. Good evening, citizens. I Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. We all have to obey the rules of the games we play. Unsportsmanlike conduct makes all players look bad. That's right, fool. That was a technical foul. I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings over there. Venga, vamos. This was ¿Esto qué drawn es? not long ago. Ah, there's... Un anuncio, el río tal, una historia, señales. more over there. No... No es importante. Really jaywalking. Esta gasolinera me suena un montón. Pero un montón. ¿Os suena de la peli? A ver. Aquí puede pasar de todo. Vamos a correr un poquito. Área de investigación. Madre mía. A ver. Daniel! Come on, kid. Where are you? Busca pistas del paradero de Daniel. A ver. Joder, la tenía ahí delante. Shoe print, size 7. That's gotta be his. A ver, hay mucha, por aquí. A ver aquí. Trozos de tiza. Must have found something more interesting. Vamos a ver. A lo bruto. Claro que sí, como siempre. A ver, ¿esto qué? What the fuck? What the... We'd better hurry. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Do it. Come on. And in. What are you waiting for? Fuck him up!
He's laughing at you! Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no, it's the cops! I don't want to go to jail for this shit! Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not. Uy. What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. He'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. A ver. Those friends of yours, they take the easy way out. You don't. Mucho parloteo tenemos hoy, ¿eh? It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'Cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Right. It's late. Let's... ¿Ahí no me dejan decidir o qué? You told my mom about the gun? No, she doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Pues nada. Hey, partner. What's the status on the old slaughterhouse? I had to take care of something. We can go there soon. Vamos, vamos. Meet me up at the station when you're done. ¿No podrían ahorrarse esta pateada? Digo yo. A ver si está bonita la ciudad y demás, pero no sé. Ir corriendo desde ahí para coger el coche y montarte que te lleva a otro sitio. Salvo que puedas hacer misiones secundarias y tal. Bueno. Supongo que será por eso. Eso es. Vale. Nada, las dejamos ahí. This is where Soot is supposedly hiding. Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. A bit rude he forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life.
And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up. Pedazo de frase, Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Venga, venga, quiero acción. Un poquito de acción. Concert in an old slaughterhouse? I suppose it fits those animals. Place looks deserted. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues? He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. A ver, Luis, ¿dónde vamos? I can't hear any music. Was this supposed to be a private show? We cannot go this way. We would need a warrant. Back. Oh. Go ahead, partner. Vamos. Stench. Nuke. Someone missed potty training. Esto es un reloj robado. A ver qué más tenemos. Acá hay algo. Estamos afrontando el nacimiento de un nuevo emporio de la droga, aunque Caín, señor de la droga y creador del nuke, acordaros, en Robocop 2, que realmente también era Robocop 2, valga la redundancia, ha muerto y su culto se ha disuelto. Las fábricas de estupefacientes siguen funcionando, mientras el nuke sigue devastando las calles de Detroit. Parece que alguien ha sucedido a Caín. La cuestión es quién se ha sentado en el trono del rey de la droga y qué van a hacer las autoridades municipales y la policía al respecto. No sé ni leer ya. Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. A ver que se me pierde esta mujer. Vamos. Aquí que hay más cosas, ¿no? Sí, así ya copia-pega. Wait. I think I can hear something. Maybe your informer was right after all. Gherkin, was it? Pickles. Yes. I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Oh, shit! Pigs on her lap! Why can't you give us a fucking break? Vamos, vamos. El Robocop de palo ya está aquí para repartir palos a todos. No hay nadie, pero ya están tirando granaditas. Madre mía. Cómo les gustan, las granaditas. A ver, tú estás vivo también. A ver. Luis, no te pongas en medio. Anda, guapi. Aquí hay una granada en el culo. ¿Y ese? Vale, ahí. Vamos. Robocop de palo. Robocop de palo. Madre mía, tengo esto demasiado alto. Estoy aquí quedándome medio sordo. Ahora cuando pase esto, bajo un poquito porque si no, golpe crítico. Bueno, 15%. Madre mía. Vaya paliza. A ver, no corras tanto, que aquí necesito Robopower. Necesito Robopower. Aquí. Sí, ahora. Dame un segundito, anda, un segundito. Que quiero aquí ver cositas. Cositas. ¿Eso qué era? ¿Pistola? No quiero pistola. Agarrar eso tampoco. Un Robopower tengo solo aquí. Bueno. Parece ser, ¿no?
no veo más cosas. Aquí hay un nuke. Bueno, nuke aquí tiene que haber por todas partes, absolutamente. Pero bueno. Venga, va. Sigamos. Another locked door. I'm going to call this probable cause. They're all yours, partner. Ya no sé si se mueren o no se mueren. A ver, granaditas por aquí, por allá. Madre mía. A ver, que veo alguno por ahí, en alguna parte. Que dejéis de tirar granadas, pesaos. Adiós. Bueno, pues la llevamos clara aquí. Robopower. Estoy en mitad del lío. En mitad totalmente. Vamos a ver. Tenemos mucho jaleo aquí. No queda ninguno por aquí. A ver, ¿esto qué? Bien, hombre. Listo, que eres un listo. Eres un listo. ¿Esto qué? Recargar. Ah, vale, vitalidad nivel 2. Hace falta para eso. Anda que... A ver, tú. Duro y dale con las granadas, de verdad. A ver, aquí. ¿Vámonos para arriba o qué? Madre mía. ¿Esto qué? Necesitamos esta, pero ya, urgentemente. A ver, tú. Y tú también. Ahora ya no te sirve el casco, amigo. A ver. En este edificio no hay nada, salgamos. Sí, no tengo nada, nada. Literalmente nada. Madre mía. A ver, aquí hay de todo para agarrar. Dinero, dinero. Aquí hace falta ingeniería. Dinero falsificado, dinero falsificado. Aquí hay de todo. Necesito Robopower. ¿Dónde tengo? Vamos a bajar un poco esto. Que no quiero quedarme sordo. O sea, más sordo todavía. Y yo creo que aquí ya no veo nada más. Pero nada. Me falta algo... Que tengo poquita vida, realmente. No me apetece quedarme tan flojillo. Pero bueno, por aquí no hay nada más realmente. A ver aquí. A ver, Luis. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Estupendo. Maravilloso. Que somos dos. Que no te enteras. Behind you. Behind you. Estaba sobrada, No, up you get, big man. They're closing in on us. Estaba súper sobrada. A ver. Dinamitador sin miedo explota al acercarte. Madre mía, sí, ya ha explotado literalmente. Madre santa. A ver, que esto va bien, pero... Dale con las granadas, de verdad. Y esto no lo puedo devolver de ninguna manera. Tiene que haber algo para devolverlo, si no... A ver, ahí hay un tío. Vale, aquí no tengo munición ya. Y aquí poco. Estoy flojito, pero flojito, flojito. Madre mía, me quedo sin Robopower ni nada. A ver, ¿dónde estáis? It's gonna go boom! Duro y dale con las granadas. Madre mía. Estoy flojito, flojito. Pero flojito, de verdad. A Luis le han dejado ahí. Vamos.
me estoy comiendo todo, o sea, todo, literalmente. $25% de vida, nada de Robopower, o sea, esto es, sí, mucho nuke y mucha leche, pero necesito las cargas de la OCP, si no, mal. Y que me dejen de tirar granadas, por favor, pesaditos que sois. ¿Dónde están? Aquí. Arriba, venga, hombre. A ver, ¿esto qué es? Escaneando material. Deducción nivel 2. Aquí hacen falta habilidades para todo. Insisto que me voy a quedar sordo. Y no sé por qué me sale esa visión ahora mismo. A ver, madre mía. Lewis, wait. Don't worry, partner. We'll stay in contact. Esto no puede ser, ¿eh? No tengo cargas por ninguna parte. Estoy al 20. Esto está siendo un poco pésimo, sinceramente. ¿Esto qué? Nada, ¿no? No me dejará. Vitalidad nivel 2. Es que alucino. Yo alucino. ¿Esta qué es? Que tampoco creéis que me gusta tanto, ¿eh? La ametralladora esta. Es que no tengo nada por ninguna parte. Ni cargas, ni nada. Guau. No. Pues nada. Orden judicial necesaria. Pues estupendo. A ver, ¿qué podemos pescar por ahí? Algo habrá por allá. Aquí tiene que haber alguna cosita. Nada. Que necesito algo de carga, si no, mal. Vamos a tener que empezar a jugar bien porque si no, mal. Hablando de jugar bien. Ay, madre. No puede ser esto, A ver, chicos, venga, tengo que salir vivo de aquí como sea. Como sea. Sí, documentos y cosas de estas me vais a dar todos los que os dé la gana. Pero yo no quiero esto. Yo quiero cargas. Buah, esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Con la G tengo... Muy mala pinta tiene esto. Me está enganchando, la canción esta. Muy real, ¿eh? Muy real. Madre mía. El tío ahí se lo está gozando. Oh, no way. A walking disco ball decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torch head, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these
Lo pinta muy mal, ¿eh? Al 20 de vida y sin botes de estos de la CP. Estupendo. Y ahí en medio de... Claro. Genial. No se me ocurre otra situación mejor. A ver. Vamos a ir andando porque si no... ¿Algo más? Luis. Venga, alguna carga de estas de la OCP, por favor. Estoy al 20. Es que no puedo estar más bajo. De hecho, creo que no puedo estar más bajo porque me he recuperado un poco. A ver, madre mía. No puedo reventar esto ya. Necesito concentrarme un poco. Bueno, nada, ni tenemos cargas, ni tenemos nada por ninguna parte. Nada, no es momento de tocar. A ver, atención. Atención, atención. Esto nada, ¿no? No me dejaba. ¿Pero aquí, por aquí o por allá? Cuidadito, cuidadito. Madre mía, con las granaditas de las narices. $19, 20. Sí, 20 es el mínimo al que puedo estar. Qué bien. Me encanta esto. Aquí pueden salir por todas partes. A ver, ¿qué tenemos aquí? No tenemos nada. Aquí tampoco he visto nada. Aquí tampoco hay nada de nada. Genial, me parece estupendo. Estupendo, estupendo. Luego ya no sé ni dónde he venido. De aquí, ¿no? Sí. A ver, ahora por aquí. ¿Otra vez una granada? No, no puede ser. ¿Sí? Qué pesados, de verdad. $19, 20. Ya me voy a pasar todo esto al 20%, ¿qué? No me lo digas. ¿En serio? No, hombre, no. Venga, va. Vamos a... ¿Esto qué es? Abre el contenedor, no me pide nada raro. Chip de actualización de armas, no sé qué, no sé cuántas. Maravilloso, no tengo cargas por ninguna parte. Para variar, no puedo guardar por ninguna parte. Para variar también. Sí, yo también necesito algo de nuke. ¿Eh? Let us talk. Stay the fuck away! You can't touch me! I do business with the new guy! You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me! Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant! Then get ready for a meltdown. No suena bien esto. Think you're gonna get anything out of the Torchhead's top dog? Then you better get your processor changed. That's quite a grip you got there. A ver, ¿y ahora qué hago con él? ¿Lo tiro? Así, lo tengo que reventar, ¿en serio? No me apetece reventarlo. No me lo puedo llevar así a la comisaría. Interrogar a Soot. ¿No lo puedo interrogar?
Pues nada, vamos a tirarlo. Por ahí. Is that supposed to scare me? Not a single scratch. A ver. ¿Qué? Chavalote, ¿qué pasa? ¿En serio? ¿Esto para qué? ¿Para pegárselo a él o a qué? Tirar. ¿No se lo puedo tirar a él? Ah, es para tirarlo por ahí. That's not even mine. Ah, vale. O sea, tengo que liarla un poco, ¿no? Pero rompiendo instrumentos no me parece lo más adecuado. O sea, a ver. Doesn't come cheap. ¿Qué queréis? Esa pistola me la voy a quedar yo, ¿eh? O sea, la tienes demasiado a mano. O sea, tengo que estar reventando aquí todo, de verdad. No. That was the only thing in my collection that I didn't steal. Le tengo que romper las guitarras, pero ¿por qué? No quiero romper las guitarras, hombre. Ah, por favor. Podría haber sido algo peor que esto. Venga, canta ya, hombre. Me estoy poniendo malo yo. Te voy a cantar yo antes que tú. ¿Qué más hay por aquí? A ver, ¿esto qué es? Nuke, nuke, nuke. Algo más que pueda agarrar y lanzar. Esto es algo para escanear. Ayer alguien me mandó una stripper por mi cumpleaños. Genial. Quiero localizar al alma cándida y darle las gracias a mi forma de una manera especial. Quiero marcarle a fuego la fecha de mi cumpleaños. Menudo fan. Bien. ¿Qué cosa más? Plan, gracias. Thanks for the info. Este también, ¿no? Este a pegarle aquí. Screw you, bastard. That is not a way to treat a famous person. No puedo hacer nada más aquí. ¿Esto qué es? Nuke. Dinero falsificado. Abrir la caja fuerte con combinación. Joyería. I don't remember getting a... Ya está, ¿no? ¿No hay nada más? ¿O qué? That's not nice. Interrogar a Soot. Es que no lo puedo interrogar. ¿Cómo lo interrogo? Está estresado ya. No hay nada más. Yourself out. That's not even mine. That's enough. I'll talk. Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, Ooh. right next to me. We're having a nice citizen-officer chat. Why don't you take my rising star and join us, so we can exchange partners? Hey! What the hell are you doing now? The new guy is here. You... Y me lo llevo al hombro. In that case, giddy up. Vamos, venga. Espero que no me salga nadie ahora, porque si no, no le puedo disparar. O sea... Can you even... Aquí hay algo, ¿no? Una pizza. Ah, nuke. Bueno. Esto... Por aquí no es... Por aquí será. Mess is what I do. Ay, puedo correr y todo. Qué bien. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. Ah, playback. And he's Boo. I take nuke, nuke, nuke. Everywhere I look, I see nuke, nuke. My tip is getting a bit numb. Can we swap sides? El tío está fatal, pero fatal. Uy. Oh, oh. ¿Qué está pasando? Algo. Stopping for? Eh? Is your battery drained? Sí, pero estoy al 20%. ¿Cómo quieres que te lo diga? Ah. ¿Que subir y bajar otra vez? Now, me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? A ver, que no sé si estoy yendo por el sitio bueno o no. Uy. What's wrong? Piggy scared of a meat hook?
Wow. Míralo, está aburrido todo. Lewis, I'm all right, Murphy. drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. That's a lighter you got there. Murphy? Something wrong, cop. Oh. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. I don't think so. Murphy, what's happening? Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before. ¿Os acordáis del hermano? My brother really did a number on you, didn't he? But thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis! Wow. Another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. Bueno. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery. Quiero verla. Gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go. The old Como un man niño. you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning has obviously persisted. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny. In that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable.
And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. Robo, see me after this is over. La traducción no es literal, ¿eh? O sea, hay cosas que son curiosas. Like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? A ver, ¿está suficiente cómodo para poder conversar conmigo? Pues eso es irrelevante, no sé. Comfortable I am. Claro. It all contributes to your overall performance. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 100 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. Me llaman Robocop. Robocop is the name I was given. If that is what you prefer, then Robocop it is. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? Madre mía, nunca he estado en un psicólogo. O sea, esto está siendo muy raro para mí. Unidad de... Sí, voy a contestar como un robot y ya está. Machine, built using OCP's finest technology with the brain of a fallen officer, Alex Murphy. The best money can buy, Genial. what I hear. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, Ah, mira, lo ha valorado positivamente. your heart rate remains high. No, not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise, and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Sí, pues no es la más apropiada, ¿no? Para este trabajo. ¿Me lo parece a mí o no sé? Madre mía. Do you fear Sí, me? mejor. I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Robocop. Pues muy bien. No sé. Sí, pues es que es lo que hay. Tampoco me entretengo mucho en los secundarios, así que... 0, 0, 0, 0... Bueno, algo me han dado. Sí, bien. No sé, no está mal. Otro B. Venga ahí. A ver, subimos de nivel alguna cosita. ¿Qué era lo que me impedía enchufarme a la corriente?
A ver, espera, a ver. A ver. 4 puntos de habilidades disponibles. Sí, ¿esto cómo se hace? A ver, experiencia. Evaluación obligatoria. ¿Dónde está la evaluación? All done. Robo, there's something I need to show you. Sí, anda, enséñame. ¿Esto qué es? Placa de circuito impresa. A ver. ¿Esto qué es? I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Mejoras para auto 9. Inserta un chip en una ranura vacía de tu placa base. Los chips tienen diferentes tipos de conexiones y niveles de mejora. Úsalos para alimentar otras áreas del sistema y actualizar tu auto 9. Evita los componentes reductores rojos que rebajan las estadísticas del arma. Cada placa base tiene su especialización, diseño y ventajas. No puede haber activada más de una placa base. Pulsa L. La madre que me trajo. ¿Qué es todo esto? Madre mía, ¿esto qué? ¿Y esto? Daño de arma. ¿Esto lo puedo meter en algún sitio? ¿Aquí? Ah, lo puedo arrastrar. Ok. ¿Esto qué es? Más sangre. Por favor. Palabras continuamente al apretar el gatillo. Esto es lo que necesito, por favor. A ver, capacidad de cargador. Bueno, daño de arma. ¿Dónde tengo un 13%? ¿Y esto era un daño de arma también? Aquí necesito esto. ¿Por qué no lo tengo activado? ¿Por eso realmente? ¿Por este? ¿Este de aquí? Necesito este. Ah, no sé. ¿Se va esto? Ah, vale. Lo entiendo. Restablecer. Sí. Sí. Vale. Venga, aquí necesito uno que vaya hacia aquí y hacia arriba. Ok, entonces hacia arriba y hacia aquí va este y este. Entonces de momento vamos a por este. De acuerdo. Aquí necesito uno que vaya solamente hacia abajo. O hacia abajo y hacia la derecha. Aquí necesito este o este, posiblemente. No, este no. No, este no va bien. Este tiene que ser. Venga, esto lo tengo ya activado y esto me ha penalizado un 5%. Porque claro, si activo esto, esto va consigo, ¿no? Perforación de blindaje. Aquí necesitaría algo que fuese solamente hacia arriba, como este, ¿no? Ajá. Vale, ya vamos aprendiendo poco a poco. Poco a poco, ¿eh? No esperéis gran cosa. Que tampoco estamos muy sobraditos. ¿Esto qué? Si meto este 20 aquí, se me activa el 5%, pero yo qué sé. Porque ahora puedo meter... Hombre, esto me interesaría que fuese hacia abajo solo, ¿no? Hacia abajo solo no tengo nada. Es un poco lío, ¿no? ¿No pensáis que es un poco desmadre esto? Yo voy a activar todo realmente, ¿eh? Qué maldad ya, total, ¿no? Menos este 20%, el resto me he comido todo, todas las penalizaciones. Pero bueno, también he tenido aumentos. Madre mía. Vaya lío. Que si activo este se me activa, sí o sí, seguro, vamos. Sí, ¿no? Porque si meto uno de estos, no hace nada. Y este igual me da poner este que poner el otro. Vale, pues fusión de chips. ¿Esto qué? Añadir. ¿Esto qué? Añadir el qué? Esto más esto.
esto. ¿Y esto? ¿O qué? ¿Cómo va esto? Unir. Aceptar. Atrás. Be on the lookout. There's OCP tech in everything. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man. That takes guts. Bueno, ahora vamos. Momentito, por favor. Necesito hacer cosas. Encender la radio, para. Now for something positive. The daughter of Casey Wong, Danielson, Prime Minister of Norway, who was brutally murdered during last year's parliamentary session, is expecting a baby. It's a girl. Estupendo, me parece. Enhorabuena. ¿Ya? Casey Wong, que sepáis que es el presentador de la primera película de Robocop. ¿Y qué más cosas? Hemos dejado algo más en el tintero, ¿no? El hermano de Antonovsky. Bueno, exactamente no sé cómo se escribe. A ver, ¿esto qué? ¿Tutoriales? No. Necesito saber dónde estaba lo de... la L, no, era la K me parece que era, ¿no? A ver, las habilidades y todo esto. A ver, que se me va el juego al garete. Necesitamos vitalidad 1, ¿no? Mínimo. Para poder hacer algo. Recuperación con cajas de fusibles. Venga, vale, maravilloso. Este de blindaje casi me sobra, pero bueno. Ingeniería, necesitábamos bastante ingeniería. Pero es que no tengo nada más, realmente, así que... ya está. Yo creo que salir, ¿no? A ver, queda algo más. Objetivos. Vale, guardamos habilidades. El mapa. Auto 9. Ajá. Las habilidades. Archivos. Bueno, yo creo que ya esto de momento está. A ver cómo vamos de tiempo. Bien, podemos darle un ratito más. Vamos a darle un ratito más. Venga, vamos por aquí. Ir al despacho del sargento Reed. Vamos allá. Not yet, but she's been through worse. Don't think too much about it. You know you're right. ¿Esto qué es? Formación de seguro médico. Respuestas. Muy bien. Genial. Voy a comprobar un momentín a ver si esto está grabando bien. Vale, aparentemente sí. Venga, va. Sigamos. Do you have a minute? Sí, claro. Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it. It's just that we want to let her know we're... Estas cosas inútiles, ¿no? Me gustaría firmar. Claro que sí. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Understood. ¡Hala! El robot de hojalata aquí para buscar las firmas de todos. No coincide. ¿Tú qué? ¿Quién eres tú? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Tampoco, no coincide. Que bueno, o sea, estáis viendo un poquito el tema del tipo de película que era Robocop, ¿no? O sea, es como un superhéroe, pero bueno, hay mucha trama de drogas, de muchos asesinatos. O sea, es
es un héroe, pero es un héroe bastante turbio, realmente. O sea, el hecho de que es una máquina y humano a la vez. No sé. O sea, a mí me gustó mucho la película en su día. Me gustó la segunda parte también. Me gustó la tercera parte también, aunque no sale el prota, Peter Weller. Pero bueno, yo qué sé, no está mal, ¿no? Tampoco. La serie sí que no la he visto. Eso ya sí que no os puedo decir, porque no la he visto. A ver, vamos a seguir escaneando, que si no, me pongo a hablar aquí y... Coincide. Venga, hala, hablemos. ¿Qué te pasa? Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Officer. Not much, just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. Se supone que tengo que hacer esto, dice. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for... Oh, venga, a buscar a otro, por favor. Understandable. Take your time. Take your time. Thanks, Murphy. Venga. A las taquillas. Vamos a las taquillas, venga. Corriendo a las taquillas. Área de investigación. A ver dónde estará. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Ok. Ala, venga, vamos a por la toalla amarilla. Madre mía. Roborecados. Aquí en Cigu World, por supuesto. ¿Dónde está la taquilla del hombre este? A ver. Kowalski. Vidor. Ay, madre mía. Esta... ¿Quién es este? ¿No será esta? Ah. Hola. ¿Dónde está la del hombre este? Kaplan. ¿Estará aquí detrás o qué? Esta tiene pinta. ¿No? Kurz. Hola. ¿Cómo abro esto? Encontrar la toalla amarilla de Kurz. Sí, pero se supone que está aquí, ¿no? Ha dicho que era la taquilla de Kurz. No entiendo. No caigo. No caigo. Sí, pues me dice que es esta de aquí, ¿no? Evaluación obligatoria. Chico, yo no... Ah, vale. Claro, yo mirando aquí y la toalla allí. Por supuesto. Ay, madre mía. Menos mal que es un chico listo este Robocop. Entregar la toalla. There you go. Thanks. Just give me a minute. Just give me a minute. Míralo, qué majete. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. Por cierto, ¿podrías ir a no sé quién a que firme también? Lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the Se tenía que llamar O'Neill encima. me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Por supuesto, no te preocupes que yo voy. Roborecados. Roborecados, madre mía. Todo por un poquito de experiencia. Hay que ver cómo nos vendemos. A ver, ¿dónde está la escalerita para bajar? Aquí abajo. Venga. A ver, ahora por aquí, ahora por allá. A ver. ¿Qué? Hola. ¿Me firmas? Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah,
Venga. Okay, give it a go. A ver. Activar la galería de tiro. Venga. I guess you don't have any problems with it. Dos tiros cada uno. Tres tiros aquí. ¿Está ya calibrado o no está calibrado? A ver. Porque esta es la mía ya. O sea, realmente ya está, ¿no? O sea, vamos, yo diría que está ya. Your service weapon is calibrated correctly. Vale, genial. I guess so. What is the matter? Guess so. I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer. It's just, if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. It is difficult. Is there anything I can do for you? You can ¿Sí? sign this ¿Puedes firmar esta tarjeta para Liz, por favor? Sure thing. Venga, por cierto, podrías ir a no sé quién también para que firme también. One's already here. That says a lot about her impact on Casi all. todo el mundo, sí, por supuesto. Person missing. El Sorry. sargento Reed, por supuestísimo. Venga, más roborrecados. Vámonos para allá. Hola. ¿Me das una de esas, por favor? Soy fan de las recortadas. Hasta luego. A ver, venga, vámonos para abajo. A ver, ¿dónde está este hombre? Vamos, robo de prisa. Aquí está, Warren. Hola. I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a Roborrecados. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. Familia, unidad, unidad. Venga. Sí. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. ¿Ya? ¿Pues completa? Vamos. Vamos. Ahora tengo que ir al despacho del sargento Reed, pero este ya está aquí, este hombre. Encima me está mirando muy mal. Pero muy mal. A ver, si me muevo, ¿también me sigue mirando? Lo estoy robocabreando. ¿Hello? A ver, mira cómo se mueve. ¿Por detrás? Ah, ya no, ¿eh? Aquí me pierdes, ¿eh? A ver. A ver. Vamos a hacer que haga como la niña del exorcista, que dé la vuelta y... ¡ah! Venga, va, vámonos de aquí. Al despacho del sargento Reed, que está como en el 7º piso o así, ¿no? Parece ser. Pues nada, vamos a ir para allá. Venga, vamos. Aquí está. Pensaba que estaría más lejos. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir.
Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. Robocop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Understood. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo, never question your superiors. Ir a la sala de registros, vale. Eso, lo que decía de Antonowski. ¿Os acordáis quién es en las películas? Os voy a hacer os voy a refrescar la memoria rápidamente. Cuando Murphy, bueno, Robocop, Murphy, me gusta más llamarlo Murphy, pero bueno. Cuando ya es Robocop y va patrullando, encuentra a un tipo de la banda de Clarence que está atracando en una gasolinera. Entonces, ese es el tipo. Si no os acordáis, pese a todo, cuando al final intentan ir a matar a Robocop, hay uno de ellos que se queda como impregnado por un ácido y tal, y queda como un poco mutante, ¿no? Así. Y al final acaba muriendo atropellado. Pues ese es Antonowski. Así que, bueno, ya tenéis ahí la referencia. ¿Queréis refrescar todavía más? Ya sabéis, hice un vídeo bastante curioso sobre la historia pre-Rogue City para que lo vieseis, ¿no? Realmente, por lo que venía, que se nos avecinaba en nada. Bueno, ahora ya llevamos varios días que ha salido esto, pero bueno. Vale, entonces el malote es el hermano de ese tipo, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a seguir un poquito más. Creo que hay que ir hacia abajo. Sala de registro, yo creo que está abajo. Vale, vamos por aquí. Entonces, toda la comisaría como que me sobra un poquito, ¿eh? Hi, Murphy. I was told you'd come to help me. Venga, hablemos antes de que termines tu frase hecha. Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this? Explain. Your fingertips? This records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do?
That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Madre mía. A ver, escaneando material. Working perfectly. Funciona como es debido. Venga. Escaneando material. Oh, encontrar archivos del caso de Antonovsky. ¡Qué bueno! Just type in your search. ¿Esto qué? ¿Puedo hacer algo o no? Ah, vale, ese mover hacia abajo. W mover hacia arriba, vale, venga, de acuerdo. Departamento de policía, alias, ¿no? Y de alias. Seleccionar con la E. Servicio no disponible, madre mía. Bueno, pues ala, venga. Huellas dactilares, voz, iris, expedientes, bases de datos, fugitivos. No estoy haciendo nada realmente. Abajo SS. ¿Dónde está este tipo? Murphy, Estos son policía, agentes de policía. Con la Q volvemos. Expedientes, ¿o qué? Hacia arriba con la W. Base de datos, historiales, buscar. Antonovsky, claro. Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Fábrica de acero, Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Nope. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Cala. A patear culos por Luis. Ok, pero aquí tengo que seguir escaneando esto, ¿no? Realmente. Working condition. Funciona como es debido. Aquí no tengo nada, aunque parecía que sí. Aquí me falta todavía esto de mirar. I am detecting a malfunction. El sonidito. Qué cachondos, por favor. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. ¿Sí? ¿Ya está entonces? ¿Sí? Venga, pues. Nos vamos de la comisaría. To be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. Están intentando meter empleados, bueno. Mientras no hagan como en Robocop 3, que crean a su propio cuerpo de policía. Bueno, policía. Los que hayáis visto la película, pues sabréis de qué va la cosa. ¿Irte de la zona? Sí, yo creo que no hay que hacer nada más, ¿no? Realmente. Yo creo que es un vale en toda regla. A ver... Ah, ya. Venga. De niñera, vamos. You know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you. O niñero, realmente, vamos. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy. Pues... Just on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you... is there some sort of a command for that? Robocop, off. Robocop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? La placa de Murphy.
Robocop? Robocop? Que no te hace caso, chaval. Venga, tira para adentro. O quédate ahí. Don't do this to me. Not on my first day. Hasta luego. A ver. Bueno. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently none of his enemies got out of Highland Park alive. Qué chungo. The first. I'm gonna get fired. Me gusta esta imagen, ¿eh? De la entrada del coche. Muy buena, muy de película. Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. Demasiadas, diría yo. Cartera robada. Venga, ya empiezan a salir cosas aquí, ¿eh? ¿Aquí qué? ¿No puedo hacer un robo agujero? ¿No? Aquí tiene que ser todo robo. No es como Batman. En Batman es todo bat. Pues aquí todo es robo. Ay, madre mía. ¿Cómo se nos va? Pero bueno. Aquí estamos. Vaya pedazo del logo. A ver. No hay nada, no hay cámara lenta, no hay... Bueno, lo que veo son buenos gráficos, realmente. Aquí tengo algo. Comparte tus dudas. Me he enterado de que a alguien no le ha hecho gracia que yo ordenara destruir el nuke que le arrebatamos a esos despreciables torchheads. Los Street Vultures no nos drogamos ni vendemos esa mierda. Tenemos nuestras reglas y si queremos levantar nuestro imperio deberíamos seguirlas. ¿A alguien le supone un problema? Pues que me lo diga, porque me encantaría arrancarle la lengua a cualquiera que cuestione mis órdenes. Spike. Órdenes. Spike. Spike, órdenes. Pues ese tiene que ser el jefecillo, digo yo. Aquí no hay nada. Bueno, muy abandonado no parece que esté, ¿eh? ¿Y ahora qué? Buscar pistas. Hombre, aquí hay una pista, ¿no? Diría yo. OCP tracking device torn out. That's why no one knew where to look. Que hay sangre. There is blood on the seat. I mean, it's possible it belongs to someone else. Y esta es la tercera. Bullet holes in the bodywork. Calibre 50. Por aquí no hay nada. I am going to follow the blood trail leading from the car. I know you really want to find Briggs, but the trail might as well belong to any of those bikers. I'm urging you to discontinue this search. Negative. Seguir el rastro de sangre. Parece que está por aquí. El rastro de sangre. Por allá. Parece que nos lleva por aquí dentro. A ver, aquí qué. Se oye musiquita, por ahí. Documentos incriminadores. Estos serán chip de estos de... ¿no? Lo que no sé es si los coge o no los coge realmente. Debería. Debería. Aquí tenemos otra cosa. Documento. Esto empieza a sonar un poco raro.
Muy rápido, muy móvil, atacar desde direcciones diferentes. Maravilloso. Pero no tendrán granadas, digo yo. Bueno, de momento no me disparan realmente. O para lo que me disparan. Bueno, para ser tanto Robocop, no es que esté tan fino, ¿eh? A ver. Venga, va. Seguir el rastro de sangre. Sí, ¿dónde está el rastro de sangre? Ahora no sé dónde está. ¿Esto qué es? Gracias. Venga. Ahora que está todo más silencioso, vamos a coger cositas de todas partes. Ya no sé dónde queda por donde tengo que ir. Sinceramente, no tengo ni idea. Pero ni idea. Solo sé que aquí hay cosas por todas partes. Bueno, tengo 4 de 4 ahora, para emplear de botiquines de estos. A ver, aquí tenemos una cajita de estas. Chip de actualización más 14%. Venga, va. Vamos a seguir investigando por todas partes. Aquí. Venga, vamos. Por aquí arriba. Entrar al edificio. Bueno. Parece que va bien la cosa. Venga, va. Robocop! Así sí. Vultures attack! Pues nada. Hala. Ven aquí, chavalote. A ver, que te voy a chafar aquí. Le he dado tan fuerte que hasta lo he mandado a la otra habitación. Como si fuese un fantasma. Atravesando la pared. Get cover! Ya estamos con las granaditas. Qué pesados. ¿Cuántas granadas tiene ese tío? Es gracioso realmente. Anda, tira. Venga, hasta luego. Una pausita y perfecto. He dicho una... ¿Y cómo se cubre él, tío? Anda, anda. Madre mía. ¿Esto qué? Para cogerlo, ¿no? Agarrar. Muy bien. Me encanta. Me encanta, me encanta. Aquí que tenemos esto por aquí. De todo por todas partes, pero nada útil. Venga, va. ¿La X qué es? A ver. ¿X? X. Ah, para saber las balas que utiliza. Anda. Por saber si usa 2 o 3 balas. Qué interesante. Me gusta el detalle. Estoy mirando abajo de la derecha, ¿no? Donde sale todo lo que es el arma y demás.
Que sale como que tiene balas infinitas, pero claro, si le das a la X, como que usa 2 o 3 balas, ¿no? Realmente. A ver. Eso no sé dónde era, pero ¿será aquí o qué? Carga de tal... Bueno, vamos a meternos una para coger la otra. Recuperación en curso. Echar abajo. Pensaba que no había ninguno más. Vaya. Me ha pillado recargando justo. Ah. ¿Esto qué es? Esto no es nada. Por aquí, ¿qué tengo? No tengo nada. Aquí no hay nada. Bolso robado. No he visto nada aquí. En taquillas hay de todo, pero vete a saber lo que hay por aquí. Elimina las amenazas. Aquí hay otro muro para romper. Y aquí un tío. Y otro tío. Me están fundiendo. O sea... Vámonos de aquí. Vámonos. Vámonos. Sí, hay que ir por detrás. Entonces, vamos. H para meternos una de estas. R para recargar. Echamos esto abajo. Y ahora reventamos a este. Y en general reventamos absolutamente todo. Ay, madre mía. Habría que haberlo previsto. Bueno, aquí que tenemos. ¿Esto qué es? Documentos. Incriminadores. Carguitas de estas no tenemos, pero bueno, vamos a quitar la ametralladora esta. Es que nada, porque es... Bueno, pues a ver, sirve, ¿no? Realmente. Vale, venga. A ver, tú, ¿qué pasa? Pues le estaba acribillando ya, ¿eh? Porque no me ha dejado disparar, si no, lo reviento. I'm just an accountant. He was brought here. There is always so much happening around here. I tend to focus on my work. I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No! Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here. He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he got back on his feet, they took him away. But I don't know where. I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. It's on the west side of the mill. Do not move until I return. Do not move. Quietecito. No me deja dispararle, ¿eh? Bueno, chicos, pues nada. De momento vamos a dejarlo. Nos quedamos aquí. Ya llevamos bien de ratito. Y seguiremos en los sucesivos vídeos. Que tiene pinta de que va a tener una duración bastante larga este juego, ¿eh? Así que me está encantando, de momento me está encantando. Espero que a vosotros también. Así que, lo dicho, muchas gracias por estar por aquí. Y nos vemos en el siguiente, aquí en vuestro mundo. ¡Adiós!